Nunca había comprendido de verdad lo que se sentía pertenecer. Crecer con un padre que era más espectador que participante me enseñó a enfrentar la vida solo. Claro, él estaba presente cuando importaba. Cumpleaños, graduaciones, algún abrazo ocasional cuando estaba triste. Pero nunca era suficiente. Y luego, cuando se casó con Claire, pensé que las cosas cambiarían. Creí que quizá ella sería la figura materna con la que siempre había soñado. Tal vez ella ocuparía el vacío que dejó mi verdadera madre al fallecer cuando yo tenía apenas 7 años. Pero Claire nunca llenó ese vacío. Al contrario, lo profundizó. Siempre fue educada, siempre fingiendo interesarse, pero yo lo notaba. Veía cómo favorecía a su propia hija, Maddie, por sobre mí. Claire y Maddie eran la pareja perfecta, como dos guisantes en una vaina, siempre en la misma sintonía, siempre en sincronía con los pensamientos de la otra. Yo no tenía ninguna oportunidad. Tenían sus chistes internos, esos momentos íntimos que me dejaban afuera. Tenía mi habitación y mi espacio, claro, pero hasta eso me recordaba constantemente que en realidad no formaba parte de su pequeño mundo. Mi habitación era pequeña pero cómoda, justo como me gustaba. Tenía una gran ventana que daba a la calle, permitiéndome observar el mundo pasar. Un mundo que a veces me parecía tan distante del mío. Pero después de que el abuelo falleciera, todo empezó a cambiar. La habitación ya no se sentía como mi santuario. No era solo por estar de luto por su muerte, sino porque todo en nuestro hogar comenzó a sentirse más como el dominio de Claire. Mi abuelo, la única persona que siempre me había tratado como algo más que un ciudadano de segunda clase, me había dejado su casa. No era mucho, no según los estándares de nadie, pero era mía. O eso se suponía. El abuelo siempre había sido mi lugar seguro, un refugio del caos que a veces azotaba mi vida. Había pasado tantos veranos allí, corriendo por el jardín, escuchando las historias del abuelo, sintiéndome importante para él. La casa era un pedazo tangible de él al que podía aferrarme, y ahora era mía. Pero vivir con papá y Claire hacía que la casa se sintiera como un fantasma siempre presente. Aunque sabía que tenía suerte de haberla heredado, no estaba seguro de qué hacer con ella. No estaba listo para irme. Tenía 25 años, aún descubriendo mi camino, tratando de encontrarme en un mundo que constantemente me hacía sentir un paso detrás de los demás. Pero la casa era diferente. Era el lugar donde me sentía más cerca del abuelo, donde podía sentarme en la sala y aún oír su voz resonar en las paredes. Mientras me acomodaba en el sofá observando a Claire mimar a Maddie, sentía crecer la tensión. La presencia de Claire en la casa era asfixiante. Siempre tenía la manera de dominarlo todo. Su voz, sus opiniones, sus reglas. Y papá, como de costumbre, permanecía en silencio, interviniendo solo cuando las demandas de Claire resultaban imposibles de ignorar. Pero incluso entonces, siempre era un intento a medias por mantener la paz. No podía evitar sentirme como un invitado en mi propia casa. Una tarde, después de cenar, papá y Claire me hicieron sentar en la sala. Al principio parecía una conversación normal, hasta que vi la expresión en el rostro de Claire. Era esa sonrisa falsa y dulce que ponía cuando estaba a punto de pedir algo. Supe de inmediato que no me iba a gustar. Entonces, cariño, comenzó Claire, con una voz cargada de dulzura. Maddie regresa de la universidad la próxima semana, y estábamos pensando, tal vez sea hora de que te mudes de tu habitación. Me paralicé, mirándola fijamente. ¿Qué? Pregunté, sin estar seguro de haberla oído bien. Bueno, hemos estado pensando en esto desde hace un tiempo, continuó, esbozando esa sonrisa empalagosa. No es justo que Maddie tenga que compartir habitación cuando regrese, ¿no crees? Quiero decir, después de todo es familia. Sentí como la sangre se me subía a la cara, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Quieres que me mude? ¿Para que Maddie tenga mi habitación? Pregunté, intentando mantener mi voz firme. No es para tanto, dijo papá.
con una mirada incómoda. Maddie regresa a paz y ha estado fuera tanto tiempo. Ella merece tener su propio espacio. Mis manos se apretaron en puños. ¿Y yo qué?, pregunté, apenas en voz baja. ¿Qué hay de mi espacio? Bueno, dijo Claire, como si hablara a un niño. Ahora eres un adulto. Realmente no necesitas vivir aquí para siempre, ¿verdad? Siempre podrías mudarte a la casa de tu abuelo. Estoy segura de que te sentirías más cómodo allí. Sentí un revuelo en el estómago. Estaba intentando echarme de mi propia casa, el único lugar al que podía escapar de ella y de Maddie. Mi herencia era lo único a lo que podía aferrarme, la única parte de mi abuelo que me quedaba. Pero ahora, hasta eso parecía desvanecerse. No me voy a ningún lado, dije, con más firmeza de la que esperaba. Esta casa es mía. Es la casa de mi abuelo, y no me voy a ir. La sonrisa de Claire vaciló, pero rápidamente recuperó la compostura. No es lo que decimos, dijo, con un tono frío. Pero no puedes esperar quedarte aquí para siempre. Maddie necesita esta habitación. Necesitamos este espacio para ella. En realidad, dije, poniéndome de pie con voz firme, no necesito mudarme. No necesito ir a ningún lado. Esta casa es mía. Tú no tienes nada que decir al respecto. Papá simplemente me miró en silencio, mientras el rostro de Claire se tornaba rojo de ira. Ingrato, murmuró entre dientes, después de todo lo que hemos hecho por ti. Sus palabras dolieron, pero no dejé que notara su efecto. Esto no se trataba de gratitud, se trataba de control, de que ella intentara echarme de un lugar en el que tenía todo el derecho de quedarme, y no lo iba a permitir. La casa se llenó de un silencio pesado tras mi revelación. Claire no dijo ni una palabra más esa mañana. Simplemente dio la vuelta y salió de la cocina a grandes zancadas, dejando a papá mirándome como si me viera por primera vez. No sabía qué esperar de él. Quizá un ruego para que reconsiderara, una discusión, tal vez incluso una disculpa, pero lo único que hizo fue suspirar y frotarse las sienes antes de seguir a su esposa, como siempre lo hacía. El silencio no duró mucho. Para la tarde, Claire se había recompuesto lo suficiente para cambiar de táctica. Entró en la sala donde yo estaba, con los brazos cruzados y los ojos ardiendo con una falsa preocupación. «¿Realmente no quieres hacer esto?», dijo, con una voz que resumaba una calidez artificial. «Esta es tu casa, cariño. No quieres echarnos de aquí por algo tan tonto». Solté una risa sin humor. «¿Te refieres a la forma en que estabas tratando de echarme?». «Creo que sí». La mandíbula de Claire se tensó, pero forzó otra sonrisa. «Estás siendo emocional. Sé que perder a tu abuelo ha sido difícil, y el dolor hace que la gente actúe de forma irracional. Pero seamos realistas. ¿Sabes siquiera cómo cuidar una casa? ¿Qué pasa si algo se rompe? ¿Y si hay una emergencia?». Incliné la cabeza, fingiendo considerarlo. «No lo sé, Claire. Supongo que lo descubriré de la misma manera en que esperabas que yo averiguara dónde vivir cuando decidiste que mi habitación ya no era mía». Ella inhaló bruscamente, abandonando la actuación. «Esto es diferente. Has vivido aquí toda tu vida. Construimos este hogar juntos. No construiste nada», la interrumpí, poniéndome de pie. «Esta casa pertenecía al abuelo. Tú solo vivías aquí». El rostro de Claire se oscureció. «¿Así que eso es todo? ¿Realmente vas a echar a tu padre y a mí a la calle como a algún extraño sin corazón?». Cruzando los brazos respondí: «Te estoy dando un aviso con mucha antelación. No voy a tirar tus cosas al césped». «Pero sí, Claire, tendrás que irte». Fue en ese momento cuando papá decidió intervenir, aunque su voz carecía de verdadera autoridad. «No pueden esperar que simplemente empacemos y nos vayamos», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿A dónde se supone que vamos?». Me encogí de hombros. «Escuché que Maddie regresa a casa. Quizás ella los acoja». Claire dejó escapar un gruñido de frustración genuino antes de marcharse furiosa. Y así, la guerra comenzó oficialmente.
La primera batalla se libró con culpa. Claire pasó los días siguientes lamentándose dramáticamente por la casa, suspirando pesadamente cada vez que me veía, negando con la cabeza como si yo fuera una decepción trágica. Le dijo a papá, en voz alta, sabiendo que yo podía oír, que nunca pensó que me voltearían contra ellos de esa manera, que me había vuelto egoísta, que el abuelo se avergonzaría de mí. Yo la ignoré. La segunda batalla se libró con manipulación. Claire llamó a Maddie, quien llegó 2 días después con una sonrisa de suficiencia que me dejó claro que ya creía haber ganado. «Vaya», dijo Maddie mientras se tiraba en el sofá, estirándose como si fuera dueña del lugar. «Echar a tu propia familia. Eso es frío, incluso para ti. Yo no dejé de leer mi libro. ¿Te envió Claire para molestarme? ¿O lo haces por tu cuenta?» Maddie se rió. «Vamos, no seas tan sensible. Solo digo que es un poco ridículo. Ni siquiera necesitas una casa entera para ti. Quiero decir, casi no estás aquí. ¿Y mamá y papá? ¿A dónde se supone que van a ir?» Finalmente cerré mi libro y la miré. Pueden conseguir un departamento, rentar una casa, las mismas opciones que esperaban que yo considerara cuando querían que me fuera. Maddie puso los ojos en blanco. «Ahora solo estás siendo mezquino». «No, estoy siendo justo», corregué. Ella resopló y se recostó. «Sabes, si tuvieras algo de decencia, transferirías la casa a papá. Se suponía que debía ser de él desde el principio». Levanté una ceja, excepto que no lo fue. El abuelo me la dejó a mí. No te da derecho a reescribir la historia solo porque no te beneficia. Maddie se burló. «Oh, por favor. Ni siquiera sabes cómo cuidar una casa. Tú tampoco. Pero eso nunca te impidió actuar como si tuvieras derecho a la mía». Eso la calló. La tercera batalla se presentó en forma de sabotaje. Claire y Maddie decidieron que, si no podían convencerme de dejarlas quedarse, me harían la vida miserable mientras tanto. La casa se convirtió en un campo de batalla de guerra pasivo-agresiva. Los platos se dejaban misteriosamente en el fregadero sin importar cuántas veces limpiara. La ropa que lavaba desaparecía, solo para reaparecer días después en algún rincón aleatorio de la casa. Mis artículos de tocador empezaron a ser movidos en el baño, haciéndome cuestionar mi propia cordura. Era infantil, y era exactamente lo que esperaba de ellas. Lo peor ocurrió una noche cuando llegué tarde del trabajo y encontré a Claire sentada en la sala con un hombre que no reconocía. «Ahí está», dijo Claire, con una sonrisa altiva. «Estábamos hablando de ti». El hombre, un agente inmobiliario de aspecto desagradable, se puso de pie y extendió la mano. «Hola, tu madrastra me estaba diciendo que buscas vender la casa». Miré a Claire, luego al hombre. «No estoy vendiendo nada», dije, cruzando los brazos. El hombre vaciló. «Oh». Ella dijo. Ella mintió. Dije fríamente. Su sonrisa se desvaneció. «Claro. Bueno, por si cambias de opinión». Arrebaté la tarjeta de su mano y la rompí en 2. «No lo haré». Claire me fulminó con la mirada mientras el hombre se excusaba torpemente. Tan pronto como la puerta se cerró tras él, ella se volvió hacia mí. «¿Era necesario?», espetó. «¿Era necesario intentar vender una casa que no te pertenece?». Respondí de inmediato. El rostro de Claire se retorció de furia. «¡Eres un malcriado ingrato!». Me reí fríamente. ¿Ingrato por qué? ¿Por una madrastra que nunca me trató como familia? ¿Por un padre que nunca me respaldó? Dime, Claire, exactamente por qué se supone que debo estar agradecido. Se puso de pie, temblando de ira. «Vas a arrepentirte de esto», refunfuñó. «No, Claire», dije, acercándome con una voz mortalmente calmada. «Tú lo harás». A la mañana siguiente concerté una cita con un abogado. Si querían guerra, yo estaba más que dispuesto a terminarla. Claire pensó que tenía la ventaja. Creía que podía manipular, cargarme de culpa y embestir para tomar el control de la casa.
pero me había subestimado. Había pasado años tratándome como a un forastero en mi propia familia, sin darse cuenta de que todos esos años de ser ignorado me habían hecho más astuto, más fuerte y muchísimo más preparado de lo que ella jamás imaginó. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando llegué a casa y encontré a Maddie recostada en el sofá, con una expresión de suficiencia en el rostro. Claire estaba a su lado, con los brazos cruzados, mientras papá se sentaba en su lugar habitual, luciendo como si preferiría estar en cualquier otro sitio. ¿Y ahora qué?, pregunté, ya exhausto. Claire levantó la barbilla. Hemos decidido impugnar el testamento, anunció. Parpadeé. ¿Perdón?, dije, reprimiendo apenas una risa. La casa nunca debió haberte sido entregada en primer lugar. Continuó Claire, con la voz resumando derecho y privilegio. Tu abuelo debió ser manipulado para dejarla a tu nombre. Vamos a conseguir un abogado y anular el testamento. La miré por un momento, tratando de decidir si hablaba en sí en serio. Al darme cuenta de que sí, solté una risa aguda. No puedes estar hablando en serio. Maddie esbozó una sonrisa de suficiencia. Oh, lo estamos. Y cuando el juez vea lo ridículo que es que poseas una casa entera mientras papá se queda sin nada, fallará a nuestro favor. Negué con la cabeza incrédulo. Vaya, ¿realmente crees que puedes simplemente tomar algo que nunca fue tuyo? Claire entrecerró los ojos. No estamos tomando nada. Estamos reclamando lo que legítimamente le correspondía a tu padre. Y una vez que ganemos, nos quedaremos con la casa. Tú puedes buscar otro lugar para vivir. Mis dedos se apretaron en puños, pero me obligué a mantener la calma. Realmente no sabes cómo funcionan los testamentos, ¿verdad? Claire se burló. ¿Ah? ¿Y tú sí? Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí mi correo, desplazándome hasta encontrar lo que buscaba. Luego le mostré la pantalla. Hace semanas le hice revisar todo a un abogado, Claire. El testamento es infalible. El abuelo estaba en pleno uso de sus facultades, dejó claras sus voluntades, y no hay ni una maldita cosa que puedas hacer para cambiarlo. El rostro de Claire se palideció mientras leía el correo. Maddie se enderezó, y su confianza empezó a flaquear. Papá se aclaró la garganta. «Claire, tal vez deberíamos...» «No», interrumpió Claire con las manos temblando de ira. «Esto no ha terminado». Sonreí con suficiencia. «Oh, creo que sí ha terminado». Ella soltó una risa sin humor. «¿Crees que has ganado solo por culpa de un correo? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. No sabes cómo manejar una casa, ni cómo gestionar los gastos, y ni de coña sabes lo que es estar solo». Me encogí de hombros. «Supongo que lo aprenderé. Pero tú... necesitas averiguar dónde vas a vivir, porque ya estoy harto de esperar a que te vayas». Claire apretó la mandíbula. «Vas a arrepentirte de esto». «No», dije, acercándome con voz mortalmente calma. «Por primera vez en mi vida, no seré yo quien se arrepienta de nada». Esa noche, les entregué un aviso oficial de desalojo. Tenían 30 días para irse, y esta vez no había nada que pudieran hacer al respecto. Los 30 días pasaron más rápido de lo que esperaba. Claire pasó la mayor parte del tiempo alternando entre lamentarse y soltar comentarios pasivo-agresivos cada vez que entraba en una habitación. Maddie, al darse cuenta de que no había forma de ganar esta pelea, dejó de intentar ser altanera y me evitó por completo. Papá, para su crédito, al menos intentó tener una conversación real conmigo en los últimos días. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó una noche mientras estábamos en la cocina. Nunca he estado más seguro de nada, respondí apoyándome en la encimera. Él suspiró, frotándose la nuca. No sé qué quieres que diga. Esto es mucho cambio. Levanté una ceja. No es como si te hubiera echado de la noche a la mañana, papá. Has tenido tiempo para resolver las cosas. Asintió, luciendo cansado. Sí, lo hemos tenido. La hermana de Claire nos ofreció quedarnos con ella hasta que tengamos nuestro propio lugar. No me sorprendió. Claire había pasado años doblegando a la gente a su voluntad. ¿Por qué detenerse ahora? Bien,
Entonces, esto funcionó para todos. Papá dudó. Mira, sé que las cosas no siempre han sido justas contigo. Debería haber intervenido más. Debería haber hecho más. Exhalé lentamente, asimilando sus palabras. Ya era demasiado tarde para que una disculpa arreglara algo. Pero por una vez, él no ponía excusas. Sí, deberías haberlo hecho, dije. Él asintió levemente. Pero estoy orgulloso de ti. No me gusta cómo se desarrollaron las cosas, pero mantuviste tu posición. Eso me tomó por sorpresa. Por primera vez en años, vi un destello del padre al que solía admirar. Gracias, papá, dije en voz baja. El día de la mudanza fue sorprendentemente tranquilo. Claire no lloró ni gritó. Simplemente me fulminó con la mirada todo el tiempo mientras empacaban sus cosas. Maddie se lamentó mientras llevaba cajas al auto, y papá permaneció en silencio, resignado a todo. No me despedí cuando se fueron. Me quedé en el umbral y los vi alejarse, sintiendo nada más que alivio. La casa, finalmente, era mía. Por primera vez, pude respirar. No más andar pisando huevos. No más sentirme un intruso en mi propia casa. El silencio que antes se sentía asfixiante, ahora se transformaba en libertad. Esa noche, me senté en el porche con una copa de vino, mirando las estrellas. Al abuelo siempre le encantaba sentarse aquí y contarme historias de su juventud, de todas las cosas que había visto y hecho. Casi podía escuchar su voz en el viento. «Lo logré, abuelo», susurré. Conservé lo que era nuestro, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz.